Ay, hermana, quédate a escuchar el final porque el final está muy bueno y al final la dueña de esta historia nos está pidiendo un consejo de manera urgente porque de verdad que te vas a quedar con el ojo cuadrado con el final. Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un chismecito más. Feliz inicio de fin de semana. O sea, porque el viernes ya sé que muchos trabajan el sábado, pero eso no quiere decir que no sea fin de semana. Espero que estés muy bien. ¿Cómo te ha ido? Fíjate que esta semana me ha ido muy bien, hermana, gracias a Dios. Como que yo siento que estoy con tanta ansiedad y tantas cosas que no me había puesto a pensar o a analizar que están fluyendo las cosas. Entonces, te voy a dar un consejo. Ten paciencia para que todo fluya, para que todo salga mejor. Por algo suceden las cosas. Las cosas buenas, malas que nos pasan es porque se está abriendo camino, como que nos estamos desechando de todo lo malo para que entre todo lo bueno, esas energías buenas. Pero bueno, el día de hoy te traigo una historia. Pues mira, la historia de hoy y la historia del lunes son historias muy buenas, entonces para que te quedes a escucharla. Recuerda que tú también puedes mandar tu historia al correo que está apareciendo a lo largo de este video. Lo único que yo te pido es que le pongas el título, me la redactes y yo me encargo de todo lo demás, así que mándamela, ¿ok? Pero bueno, como ya le hice en el título del video, mi papá engañó a mi mamá con su prima de ella. Quiero escuchar esta historia porque está, híjole, yo no sé, a veces no metan a los hijos tanto en estas cosas, porque, o sea, sí cuéntenlo, porque al final nos enteramos de todo, pero quédense a escuchar esta historia para que vean que hay puntos que de verdad creo que fueron innecesarios de parte de esta relación. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Yo soy la más chiquita en mi casa, mi familia está conformada por mamá, papá, una hermana más grande que yo de 25 años y yo. Mi papá, la verdad es que relativamente teníamos una vida muy buena. Mi papá siempre fue muy trabajador, nos dio absolutamente todo lo que él no tuvo, que no pudo tener cuando él era joven, pues nos lo dio ya de grandes. Entonces la verdad es que no nos faltaba nada. Mi mamá, una mujer muy linda, muy amable, muy buena y muy trabajadora. Y sobre todo mi mamá, la verdad es que era demasiado guapa. Mis papás me contaron que ellos se conocieron en un baile, porque aquí en el pueblo donde yo vivo, pues se hacen bailes cada año. Entonces, mi mamá, cabe señalar que es 5 años mayor que mi papá, y aún así mi papá pues logró conquistarla, ¿no? Sacó sus dotes de conquistador para poder conquistar a mi mamá y pues bueno, empezaron su relación. La verdad es que desde que yo tengo memoria, desde que estaba muy chiquita, hermana, recuerdo que la relación entre mis papás es y ha sido demasiado tóxica. O sea, siempre fue muy tóxica, siempre fue de problemas. Mi papá siempre llegaba tomado de trabajar, llegaba tarde y pues obviamente a mi mamá no le parecían esas cosas y eso era motivo para que siempre pelearan. O sea, siempre peleaban porque pues, mira, no juzgo a mi mamá, pero la verdad es que mi mamá siempre fue demasiado, pero demasiado celosa. En una ocasión recuerdo que hubo un festival en la escuela, creo que fue del Día del Niño o algo así, y yo me acuerdo que llegando a la casa del festival, a mi mamá le marcó un exnovio, pero un exnovio de hace años. O sea, quién sabe, de esos exnovios que reaparecen debajo de las piedras, quién sabe cómo salieron. Pues haz de cuenta que le marca a mi mamá y yo sí me di cuenta. Entonces mi mamá quiso disimular, pero mi papá se aventó toda la conversación y pues obviamente empezaron a pelear. A mí me dio tanto miedo esa situación que yo corrí en ese momento a esconderme al closet a llorar. En una ocasión recuerdo que yo creo que de tantos problemas que tuvieron mis papás, mi mamá como que ya estaba cansada. Hubo un evento en la escuela y recuerdo que fueron mis papás a mi evento y mi mamá se fue y nos dejó a mi papá y a mí solos. Y regresando a la casa ya no estaba mi mamá, estaba mi hermana. Entonces cuando estábamos ahí dijimos, oye, mi mamá, pues hermana, resulta que mi mamá había desaparecido por 3 días. Pero te voy a contar aquí un secreto y es que yo siempre supe dónde estaba mi mamá. Y es que mi abuelita y una tía la habían escondido para que mi mamá empezara el proceso de divorcio y me llevaron a ver a mi mamá. Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a separar de tu papá, por eso me vine unos días para acá, pero no vayas a decir nada. Ay, hermana, ya ni el dramonón que se aventó mi mamá, porque a los 3 días mi mamá regresó a la casa como si nada
Y ya, una familia otra vez como siempre. Debido a las peleas que seguido tenían mis papás, gracias a que mi papá tomaba bastante o sea, llegaba del trabajo tomado, mi papá decidió dejar de tomar por 5 años. Entonces mi papá como que dijo, ay, ya, ahora sí quiero recuperar a mi familia, que estemos bien, porque eran demasiadas peleas en la casa. Entonces dejó de tomar 5 años y te voy a ser bien honesta, es que a raíz de eso, los problemas entre mis papás disminuyeron, o sea, como que ya cada vez estábamos mejor, pero mi mamá cada vez seguía más y más y más y más celosa de mi papá. Es más, me ponía a mí a que le desbloqueara el celular de mi papá para que mi mamá le revisara el celular. A cada rato me decía, córrele, voy por el celular de tu papá. Y pues yo iba rápido, lo desbloqueaba y ya mi mamá lo revisaba. Yo me estaba cansando de esa situación y la verdad es que había momentos donde le decía a mi mamá, ay no, ya, no me acuerdo de la contraseña porque yo ya no quería meterme en eso. Y es que esto, hermanas, para las que me están escuchando, no pongan a sus hijos a hacer este tipo de cosas, porque al final sus hijos se trauman con esta situación. Si de por sí viven problemas, ahora que ellos sean los cómplices de revisar el teléfono al esposo, señora, revíseselo usted. Es más, ¿qué necesidad de andar revisando celulares? Sepárese si no está a gusto, pero no meta a sus hijos en esto. Mi mamá sí le llegó a encontrar conversaciones con clientas de mi papá, como que comprometedoras, pero no tanto. O sea, sí, pero no, ¿sabes? No había como que tanta prueba de que la estaban engañando, pero sí encontraba como que corazoncitos que se mandaban en mensajes. Entonces, mi papá, cuando mi mamá le reclamaba a mi papá siempre iba de rogón y llorón y mi mamá lo perdonaba. Y se repetía la misma historia, me ponían a mí a revisar el celular. Pero es lo que te digo, ¿para qué meten a los hijos si ustedes no están seguras de dejar al hombre? O sea, de verdad, tengan la dignidad. Yo sé que no es fácil, no es fácil. No estoy diciendo, ay, ya déjalo mañana. No, pero si no son capaces de dejar al papá, al esposo, por infiel o por lo que sea que le caches, y no eres capaz de dejarlo, ¿para qué metes a tus hijos? Hasta que en un momento ocurrió lo que cambió completamente mi vida. Hermana, pues en el mes de octubre, para esto mi hermana, la mayor, ya se había independizado, pero la veíamos una vez a la semana, ¿no? Y en una ocasión mi hermana me mandó un mensaje y me dice, oye, mi mamá quiere comprar un micrófono para espiar a mi papá. Mi papá resulta que trabajaba en una empresa donde era visitar a los clientes, entonces él tenía carro. Y mi mamá le quería poner un micrófono en el carro para poder espiar a mi papá y así tener pruebas contundentes de que la estaban engañando. Mi mamá en sus arranques de celos de verdad hacía 1000 cosas para poder. Y es lo que yo digo, bueno, si ya habías descubierto, ¿qué más pruebas quieres, verdad? Pero bueno, yo no sabía, porque mi mamá no me había contado eso del micrófono, y yo le dije a mi hermana, pues cómpralo. Así quedó, lo compró y pues ya lo llevó a la casa. Pasan 2 meses y ya no se tocó el tema del micrófono. Yo pensé que mi mamá ya lo había olvidado y ya había quedado así. 2 meses después fue mi cumpleaños y el mero día de mi cumpleaños, mi mamá me dice, ve por la memoria que tu hermana te va a dar que está en el carro de tu papá. Y yo, ¿cuál memoria, verdad? Y después dije, el micrófono. Resulta que el micrófono que había plantado mi mamá en el carro de mi papá, pues tenía una memoria que tú la podías sacar para poder escuchar todo lo que pues hablaban ahí. Entonces yo dije como que, ok, total, fui por la memoria, pero hermana, todo esto fue el día de mi cumpleaños, ¿eh? Te estoy hablando que antes de ese suceso yo la había pasado increíble con mi familia, fuimos a comer, todo increíble, y mi mamá arruinó el día con tráeme la memoria para escuchar. Total, ya mi hermana se fue, me enseñó cómo usarlo, ¿verdad? Para que yo se lo pusiera, para que mi mamá supiera cómo escuchar los audios. Y ya la nochecita, mi mamá me dice, baja la computadora para que metas la memoria para ver qué escuchamos. Pues ahí voy, hermana, bajo la compu, metemos la memoria y yo dejé a mi mamá sola, yo me subí y dejé a mi mamá. Y me dice, ven, córrele que ya escuché algo. Para esto habíamos escuchado como 2 audios que no estaban como muy claros o muy comprometedores, ¿no? Y mi mamá me dice, ven, que ya escuché algo ahora sí. Ay, hermana, pues empezamos a escuchar los audios y nos dimos cuenta de que efectivamente mi papá estaba con una mujer. Yo al principio no le reconocí la voz, pero mi mamá inmediatamente dijo, es la voz de mi prima Rubí. O sea, mi papá estaba engañando a mi mamá con la prima de mi mamá, que además de ser prima de mi mamá, vivía enfrente de nuestra casa, era nuestra vecina. No, hermana, yo estaba en shock. Mi mamá estaba llorando, estaba toda
vuelta loca y yo como estaba en shock no podía ni siquiera hablar, no podía decir nada, pero te voy a contar un secreto. 3 años atrás yo tenía 15 años. Esto que te conté de los audios fue cuando en mi fiesta de cumpleaños de 18 años. 3 años atrás yo fui a una fiesta de 15 años de una amiga. Entonces mi hermana me contó que le había revisado el celular a mi papá, porque fíjate, hermana, pues es que cuando tu mamá te pone a hacer estas cosas, pues a ti ya se te hace fácil. Entonces mi hermana me dijo, ven, porque ¿qué crees? Le encontré mensajes a mi papá donde efectivamente desde 3 años atrás mi papá se veía con la prima de mi mamá, con Rubí. Pero mi hermana y yo decidimos no decirle nada a mi mamá porque nosotros teníamos miedo de que pelearan. Yo sé, hermana, cometí ese error de quedarme callada y te lo juro que me arrepiento de no haberle contado a mi mamá que mi papá desde hace 3 años veía a la prima de mi mamá. Tiempo después de que pasó eso de la fiesta, me acuerdo que mi mamá medio sospechaba que mi papá andaba con algo, con sus andadas, con la prima de mi mamá. Y mi mamá fue y confrontó a Rubí, a su prima, y le dijo, oye, y le dijo, ¿cómo crees? Tú y yo somos familia, jamás me metería con tu esposo, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. Obviamente como toda cucaracha, ¿verdad? Hermana, pues mira, a raíz de esto, pues se vinieron momentos muy difíciles porque le contamos a mi hermana llegó, mi mamá estaba llorando, yo seguía en shock, no sabía ni qué hacer. Mi hermana no quiso ni escuchar los audios porque dijo que no quería lastimarse. Nos dolió mucho ver cómo mi papá le daba mucho tiempo a ella y a nosotros no nos dedicaba nada de tiempo. Y la verdad es que yo estaba demasiado triste porque como que, te digo, yo seguía en shock y no sabía cómo reaccionar ante esa situación y ver a mi mamá así. Mi mamá lo que hizo fue decir, quédense calladas, vamos a seguir recabando más pruebas, que la verdad, ¿para qué? ¿Verdad? Y así pasó el tiempo y nosotros seguíamos dejando el micrófono y escuchando hasta tener muchas más pruebas y confrontar a mi papá. Te voy a decir algo, hermana, que me dolió muchísimo. Mi papá nunca fue un hombre cariñoso, pero siempre fue un hombre muy recto, en el sentido que nunca decía groserías, era muy amable, nos consentía mucho y demás. Entonces para mí yo lo tenía en un altar a mi papá y el escuchar todos esos audios que mi mamá nos ponía, me puso más bien porque mi hermana no quiso escucharlos, cuando mi mamá ponía esos audios donde hablaba de puras vulgaridades con la prima de mi mamá, de expresarse así de las mujeres, pues yo lloré muchísimo después porque ese héroe o esa persona que yo tenía en un altar me di cuenta que no era nada de lo que aparentaba. Y es aquí donde yo digo cómo mi mamá se aguantó una semana más, porque te digo que una semana más estuvimos recabando más pruebas. Algo que me dolió muchísimo, muchísimo es que mi mamá me dijo, yo nunca tuve papá. Tu papá, o sea, mi esposo, era el único hombre que yo tenía, con el que me refugiaba. Y ahora mi matrimonio se acabó y me voy a quedar completamente sola. Yo no sabía cómo explicar en ese momento, ni siquiera ahorita, cómo me sentía de ver a mi papá, la persona que realmente era, porque me dolía mucho ver que la persona que nunca imaginé que me iba a fallar, mi primer amor, porque el primer amor de un hijo es su padre y su madre, ver cómo me había fallado, cómo nos había fallado, ¿no? Cuando por fin mi mamá decide confrontar a mi papá, obviamente mi papá negó todo. No es cierto, están locas, ¿qué te pasa? Bla, 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 es tu prima. Y cuando por fin aceptó todo, mi papá nos amenazó con desvivirse. No, un show total. Nosotros no lo dejamos, no queríamos que se fuera de la casa porque teníamos miedo que se hiciera algo. Y es aquí donde yo digo, si vas a ser infiel, pues ten pantalones. Y digo, la neta sí lo hice. Y me voy con dignidad, la poquita que te queda. Pero eso de, me voy a desvivir porque, ¿para qué hacen drama? No les queda. Ahora aquí viene el final que te dije. Mira, a mí me costó mucho trabajo llegar de la escuela, de la universidad y ver a mi papá, porque yo no podía creer lo que me había hecho, ¿sabes? Yo me sentía muy mal, muy mal. Recuerdo que ese día mi papá y mi mamá se encerraron a hablar del tema y mi mamá decidió perdonarlo. Después de eso, la verdad es que yo no puedo ni siquiera voltear a ver a mi papá la cara. Yo no sé cómo mi mamá pudo perdonarlo. O sea, en serio siento que mi mamá es tan guapa, tan inteligente, tan trabajadora, que ella no se merece un hombre como mi papá. Podrá ser mi papá y podrá ser el mejor papá del mundo, pero eso no significa que quiero que mi mamá esté sufriendo al lado de un hombre así. Mi mamá y yo vamos a terapia, por cierto, para poder sanar esto que nos está pasando. Pero honestamente es que me duele muchísimo y es aquí donde yo requiero un consejo de ustedes.
Esta historia pasó hace un mes, hermana. Esto que te estoy contando fue hace un mes. Mi mamá fue y habló con el esposo de su prima Rubí para contarlo todo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar si el esposo de Rubí vaya a tomar represalias en contra de mi papá? Porque mi papá y el esposo de Rubí eran amiguísimos de borrachera. O sea, eran amiguísimos. Y enterarse que mi papá se había metido con su mujer, pues imagínate, no sé qué vaya a suceder. Pues yo estoy en la universidad y me tengo que mudar de casa, pero me da miedo dejar sola a mi mamá con toda esta situación. Yo a mi papá no lo puedo ni ver. Y a Rubí ni se diga, me hierve la sangre de verlo. Y todo esto me ha traído problemas en mi relación, porque no confío en nadie gracias a lo que pasó con mi papá. Entonces yo quiero que me des un consejo de qué tengo que hacer. Hermana, que estás escuchando esta historia, gracias por mandarme tu historia. Yo les voy a dar un consejo a la dueña de la historia y a las demás personas que están viendo este video. Señoras, dejen de meter a sus hijos. Ven, ¿se fijan cómo ahora la dueña de esta historia está sufriendo con todo esto? Porque la mamá decidió perdonarlo. Involucró a la hija en toda esta situación. Y no culpo a la mamá en cierto sentido porque digo, bueno, es débil la señora. Pero no puede ser posible que le metas todo esto a tus hijos para al final decidir quedarte con la persona que más te lastima, para que tus hijos vean cómo sufres. Eso creo que para mí no es justo. Y mi consejo es, aléjate. Tus papás ya están grandes, tu mamá ya está grande, ella sabe lo que hace. No te digo que la abandones o que le dejes de hablar, simplemente que empieces a hacer tu vida a tu modo, porque ya te moldearon a ser una persona insegura en un problema que tú no tuviste nada que ver. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.